¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te han venido ocultando y te siguen ocultando. Aquí, diariamente, lo analizamos, lo debatimos, te lo contamos, para que estés bien informado y para que después no te sorprendas, como se han sorprendido mucho del momento de crisis económica que vive la República Argentina. Tenemos mucho para analizar esta noche, porque otra vez la Argentina, como en los 90, como en el pasado, está rezando al fondo. Con ese hashtag nos podés acompañar a partir de este momento. Y sí, y nos tenemos que volver a acostumbrar a términos que eran titulares en el pasado de la Argentina. Stand-by, Fondo Monetario Internacional, después vendrá el famoso waiver. ¿Se acuerda? Cuando los titulares eran: el ministro de Economía viaja a Washington a pedir un waiver, un perdón. Vendrán los titulares de: hoy llega la misión del fondo a monitorear las cuentas de la República Argentina, porque el viaje de urgencia, desesperado, del ministro de Economía Nicolás Dujovne a Washington, que ni siquiera estaba la titular del fondo, Christine Lagarde, recién mañana la va a ver, sabiendo nada de lo que iban a pedir. Recién hoy se supo que la única línea de crédito a la que podría acceder la Argentina es un préstamo stand-by. Volvemos a utilizar términos que habíamos erradicado porque teníamos y habíamos tenido en estos años soberanía política, poder de decisión. Y hoy el propio jefe de gabinete admitió que vendrán más exigencias, que nos van a mirar más y que nos van a controlar más. 1 hora 50 minutos habló el jefe de gabinete Marcos Peña, más que jefe de gabinete de un gobierno que no sabe cómo salir del atolladero a que ellos mismos han conducido a esta crisis. Parecía un panelista, parecía un analista de la realidad, pero que pocas veces dio certidumbre sobre el rumbo, sobre dónde va la economía, en una jornada donde el dólar volvió a trepar. Fíjese, 23, Fernando cerró hoy 23.10, ¿no? 23.10 y el Banco Central vendió contratos a futuro a fines de mayo a 23.10. A fines de mayo los contratos a futuro que vendió 600 millones, ayer los vendía a 23.25, hoy los bajó a 23.10. Bien, y enseguidita te vamos a explicar, el Banco Central liquidó otros 500 millones de dólares. Una barbaridad, ¿no? 500 millones de dólares que patinó otra vez el Banco Central. Hoy no vendió en el mercado en bueno, efectivo. Lo vendió a término, sí, claro, lo que dice dólar a futuro. Lo que antes no se animaba a hacer porque lo habían judicializado y arruinaron un instrumento de lo más importante que tenían para manejar las divisas. Bueno, ahora lo está usando y lo está usando cada vez más fuerte. Ayer hizo 195 millones de dólares a término, hoy vendió 600 millones de dólares a fin de mayo. Y el valor a fin de mayo era de 23.10. Bueno, si ese día el dólar está más bajo, ganó el Central. Si el dólar está más alto, lo va a pagar el Central la diferencia. Se liquida todo en pesos, así que esto no le afecta el número de reservas y por eso es tan bueno el instrumento. Claro, bueno, pero esto fue judicializado, Darío Villarruel, por eso nos preguntábamos ayer y nos seguimos preguntando. ¿Qué dirá el juez federal Claudio Bonadío, no? Sí, Gustavo, buenas noches. Recordemos que cuando se citó a Cristina Fernández por esta denuncia, se habló de asociación ilícita, se habló de que iba a quedar detenida.
¿Te acordás que en abril del 16, cuando declaró, la acompañó un montón de gente el día que llovía, y ella hizo declaraciones? Es un instrumento, una herramienta de política económica no judiciable. Y le quiero decir a algunos amigos que escriben en Twitter que en realidad, para bien o para mal, no es judiciable. No es que si te equivocás te denuncian y si no te equivocás no te denuncian. Es una herramienta, puede salir bien, puede salir mal. Es un riesgo que corre el que lo aplica. Llamó la atención que los denunciantes que ahora la utilizan pertenezcan a este gobierno, como Mario Negri y Pinedo, porque ellos fueron los que denunciaron a Cristina Fernández, que está procesada, a Axel Kicillof, que está procesado, y a Vanoli, que también está procesado, embargados, inhibidos y con prohibición de salir del país. Esto lo hizo posible Claudio Bonadío. Recuerden que Claudio Bonadío es el juez de la servilleta, que nunca dio concurso para entrar a la justicia, y sus colegas dicen que a su juzgado le dicen embajada porque no rige la ley argentina. No lo digo yo, lo dicen sus colegas. Así que esto va rumbo a un juicio oral que el TOF 1, el que lo tiene a hacer, está haciendo una instrucción suplementaria, Gustavo, porque claro, hacer un juicio de esto, el dólar futuro en este momento con lo que está pasando con el gobierno, obviamente lo están pateando para adelante. Y si me preguntás a mí, yo no sé si en algún momento va a haber juicio oral contra Cristina, Kicillof y Vanoli por el tema del dólar futuro. Pero aparte recordemos, para ser objetivos, que en ese momento hasta Mario Quintana y varias voces del gobierno dijeron que era una barbaridad jurídica, que no era un tema judiciable, y lo que otro sector del gobierno, en una manera de utilización y de persecución política, porque a ver, en ese momento algo había que encontrarle a la expresidenta Cristina Fernández. Tal cual. Bonadío dijo, vamos con dólar futuro. Y allí fueron, judicializaron una herramienta de economía política. ¿Y qué diferencia con otros jueces probos de Comodoro Pi? Porque recordemos, Darío, que también cuando hubo una denuncia contra autoridades actuales por el tema de Levax, otro juez federal, Daniel Rafecas, dijo, no señores, no es un tema judiciable, es un tema de política económica. Muy Así bien. Es. Y archivó Ahí, la causa por claro, inexistencia de delito. Bien. exactamente. Recordemos, Gustavo, perdón, Fernando, que quienes compraron dólar futuro, la mayoría son funcionarios de este gobierno, es decir, que funcionarios del gobierno anterior no compraron. En la lista no están, porque si vos pensás en un fraude para beneficiarte de 10 que estaban en aquel momento, un poquito menos, a 15, obviamente decir, lo hicieron a propósito para ganar dinero, no. Hay gente vinculada a medios de comunicación, está Quintana, está Caputo, son los que se beneficiaron con el dólar futuro, ¿no? Bueno, enseguidita te vamos a contar de qué se trata la palabra que vuelve, la que hay que recordar, la que habíamos olvidado, stand-by. ¿De qué se trata? Por eso nos podés acompañar con el hashtag Rezando al Fondo, porque la Argentina, el gobierno, está rezando al fondo. La única posibilidad. Fíjese, en las últimas horas me tomé el trabajo de algunos economistas ver las opiniones, ahora las vamos a ver, pero distintos economistas en 9 oportunidades, o mejor dicho, 9 economistas, han utilizado la palabra crisis para este momento de la Argentina. Crisis económica para este momento de la Argentina. Los únicos que no reconocen la crisis económica y que han tenido que, de urgencia, salir a buscar al Fondo Monetario Internacional es el gobierno, que sigue embarcado en un relato muchas veces mentiroso y que ha llevado a la Argentina a este punto de inflexión. Fíjese, hasta los propios comunicadores del relato oficial, que hasta ayer acompañaban a rajatabla el relato del oficialismo y el discurso del oficialismo, en las últimas horas han salido a vociferar, han salido a pedir renuncias de miembros del gabinete. No escuchó acá, ningún conductor de C5N ha salido a pedir renuncias. ¿Dónde lo escuchó? En los que hasta ayer eran los acérrimos defensores del relato del gobierno. Es decir, el gobierno se ha quedado solo envuelto en su soberbia,
ensimismado, porque hasta los que lo acompañaban hasta ayer están pidiendo cambios, rectificación, están enojados por la decisión que ha tenido que tomar Macri, o mejor dicho, por el callejón sin salida. Veremos, porque tendremos ahora 6 semanas por delante, 6 semanas por delante, donde lo único que queda es rezarle al fondo. Nos vamos al Congreso porque hay una sesión importantísima. La oposición quiere poner freno a las tarifas impagables. Nicolás, estás allí en el Congreso. Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Efectivamente se lleva adelante esta sesión que arrancó a las 12:30 del mediodía, esta sesión especial por las tarifas que hace 2 semanas también se había tratado, pero recordamos que la aprobación de los distintos proyectos no terminaba en media sanción porque necesitaban más de 2/3 de los votos. En este caso, como ya tienen dictamen de las distintas comisiones por las que pasó, solo necesita mayoría simple y la oposición confía entonces en reunir los votos necesarios para obtener esta misma noche la media sanción. Se iba a votar en principio a 7:30, después pasó a las 9, 9:30 de la noche, pero ahora parece que se va a estirar un poco más de las 10 entonces la votación para saber el resultado. Estamos con el diputado Felipe Solá del Frente Renovador. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Bueno, ¿cómo está viendo el debate? Un debate caliente, más que nada también quizás porque desde el oficialismo se dijeron cosas fuertes sobre la oposición, demagogia, que este proyecto en realidad o no servía o iba contra el tema de las cuentas fiscales. ¿Cómo lo ve usted? Y lo que se vivió en estas 8 horas casi de debate. En primer lugar hay que pensar que si pensamos en las cuentas fiscales, pensemos en el Banco Central de la República Argentina y sus reservas. En muy pocos días hemos perdido 6.000 millones de dólares de reservas por un mal cálculo, una especie de juego de pulseada entre algunas empresas que están muy concentradas, que tenían las letras del Banco Central, las LEVAX, que cobraron el 30 y pico %, se iban a dólar, volvían hasta que de golpe perdieron la confianza. Y entonces se fueron. Cuando se fueron, se llevaron los dólares. Estamos hablando del costo fiscal, pensemos en esos 6.000 millones de dólares. Segundo, el costo fiscal supone algo muy complejo, que es, ustedes les bajan las tarifas a las empresas, nosotros les vamos a dar subsidio. Por eso piensan en costo fiscal, si no dirían pobres empresas, ¿qué haremos? ¿Cómo lo mejoraremos? Pero no descontar ya que van a cobrar lo mismo, solo que lo que bajemos nosotros lo va a pagar el Estado. Es decir, acá se puede tocar el bolsillo de los argentinos. Se puede tocar, se les puede decir que tienen que gastar menos gas, que usar menos electricidad, etcétera. Se les pueden decir las barbaridades que dice Aranguren. Se puede mantener en absoluta opacidad, falta de transparencia, cuál es el costo de producción del gas en boca de pozo en distintos lugares, que son muy diferentes. Ahora, lo que no se puede es tocar el precio que se le paga a las empresas. Eso no se toca. Y si lo tocamos, el gobierno habla de costo fiscal porque ya está pensando en pagarle la diferencia. Felipe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien. Su opinión sobre esta vuelta al Fondo Monetario Internacional, al stand-by, más exigencia. ¿El gobierno está en un callejón sin salida? Hubo un pésimo diagnóstico seguido de un modelo que no tenía salida. Me preguntaron muchísimas veces, aún en otros tiempos, cómo veía yo la economía. Dije, la economía la veo muy mal, siempre la vi muy mal, siempre vi que avanzamos a lo peor. Después de 2 años no tenemos crecimiento, tenemos endeudamiento este año, 2017, 82.000 dólares más, 82.000 millones de dólares más, perdón. Es una cifra que engloba los 2 años, es decir, es el aumento de deuda externa por parte del gobierno. Tenemos una cifra de intereses que obviamente aumenta el déficit fiscal enormemente. Tenemos ministros que no se coordinan entre sí. Uno sube la tasa de interés, con lo cual sube la inflación, ¿no es cierto? Aumenta los costos del crédito, etcétera. Otro sube las tarifas, con lo cual también aumenta la inflación. Ahora los dos, por separado, dicen que lo hacen para combatir la inflación y la pobreza. Es decir, esta incoherencia fue avanzando hasta dejar en claro
que no había una conducción económica, no había un modelo económico claro, y lo que había era un grupo de gente que se aprovechaba de esa situación y de la ortodoxia del presidente del Banco Central y la ingenuidad de quien estaba en ¿Qué pasó Hacienda. con el mejor equipo de los últimos 50 años? No, es terrible lo que ha pasado, terrible lo que ha pasado porque es terrible porque a veces hay gente humilde o sensata a la que le va muy mal. Pero otras veces hay gente que pedante, soberbia, a la que le va muy mal y es muy difícil que cambien. Es muy difícil que cambien, que se adapten al cambio. Entonces hoy vemos muchos nervios acá, pero son los nervios de aquellos que saben que muchas cosas que han sostenido ya no se pueden sostener más. Y nos duele a todos nos duele. ¿Cómo nos vamos a...? Nos hablan de demagogia. Demagogia es mentirle a la gente. La demagogia siempre es una mentira, ¿no es cierto? Nosotros estamos defendiendo la tarifa de muchos que están en la calle, de las pymes, algo que todo el mundo sabe, que es la locura de los precios de las tarifas. Ahora, del otro lado, hay demagogia, porque se le miente, se habla del semestre que viene, de que ya venían las inversiones, de que no hay ningún problema, de que el Banco Central tenía reservas suficientes. Eso es la verdadera demagogia. Abrazo, Felipe, gracias. Gracias a ustedes. Felipe Solá, gracias Nicolás, volvemos en cualquier momento. Allí, la sesión en el Congreso, la oposición a punto de aprobar el proyecto para cambiar el tarifazo del gobierno y que, según lo que se va a votar, las tarifas aumenten en la Argentina de acuerdo a lo que aumenta la pauta salarial. Sería lo lógico, no estos tarifazos impagables que está aplicando el gobierno solo para beneficiar a las empresas y a los amigos del poder. Pero volvamos a esto que el gobierno ha tenido que en las últimas horas, porque no hay que olvidarse de esto. Ayer lo remarcábamos. El gobierno se encerró en una lógica de un relato donde, lo acaba de decir Felipe, un relato soberbio donde los únicos que saben lo que hay que hacer son ellos. Hasta la semana pasada, el jefe de gabinete explicando que estaba absoluta normalidad, tranquilidad, está todo bien. Elisa Carrió llegando recién en el día de la máxima corrida cambiaria de Estados Unidos diciendo, está todo bien, hay tranquilidad porque en los Estados Unidos está lleno de argentinos. ¿Y qué pasó para que de pronto ayer, de urgencia, hayan expuesto el mejor equipo de los últimos 50 años, expusieron de la forma en que expusieron a la única figura que hay que proteger en la institucionalidad de un país, que es la del presidente de la nación? El gobierno expuso ayer peligrosamente al presidente Mauricio Macri, porque el presidente ayer salió en esos 3 minutos solo a decir que iban a viajar a ver a Christine Lagarde y a tratar de conseguir algo del Fondo Monetario Internacional. Los genios de la comunicación, del marketing, de que las saben todas, reitero, expusieron peligrosamente al presidente de la nación, la figura institucional que el máximo respeto y la mayor protección tiene que tener, lo expusieron para decir nada. De la misma forma que hoy, durante 1 hora 50, habló el jefe de gabinete Marcos Peña para decir nada. En momentos de incertidumbre, en momentos en que no solamente la sociedad necesita saber un norte, de a dónde va a ir el gobierno, cuando el dólar superó los 23, cuando vuelven al dólar futuro que ellos habían judicializado, cuando no se sabe qué política económica se va a seguir, porque el propio jefe de gabinete dijo hoy que el fondo ahora nos va a exigir más, nos va a controlar más y nos va a pedir más cosas. ¿Y de qué se habla? Porque lo que hoy trascendió, Fernando, era que lo único que puede pedir la Argentina es un crédito stand-by. Volvemos a esta palabra
que muchos utilizaban en los 90. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un crédito stand-by? Vamos a escuchar stand-by, carta de intención, Claro. memorándum de entendimiento, dispenser, waiver, crédito puente. Hay que sacar a relucir el diccionario de los 90. Todo. Y los famosos DEC, que son los derechos especiales de giro, donde cómo se miden los créditos del FMI. Este stand-by de acceso rápido es el que le permite a la Argentina disponer la mayor cantidad de fondos que tiene disponible el FMI para prestar a los países. Según la participación que tiene Argentina en el fondo, esto es 25.000 millones de dólares. Por este crédito los puede multiplicar hasta por 2, llegando casi a 50.000 millones de dólares, lo que le puede llegar a pedir Argentina al FMI. En el gobierno, en finanzas, hacen la cuenta. Nos faltan pagar este año 15.000 millones de dólares en intereses de la deuda. Y en 2019 necesitamos 25.000 millones de dólares para cubrir todo el plan financiero. La suma es 40.000 millones de dólares. Bueno, eso es lo que va a ir a buscar Argentina al Fondo Monetario durante estas 6 semanas de negociaciones. Ahora, que no van a ser fáciles. Un crédito stand-by, perdón, Fernando, requiere mayor control, lo que dijo... Está claro, ahora empiezan a negociar, estas 6 semanas son para negociar la carta de intención y el memorándum de políticas económicas y financieras. Esa es la clave para que el fondo haga los desembolsos. Y dentro de esa carta de intención y dentro de este memorándum está toda la serie de requisitos que le va a pedir el fondo, y dicen, el comentario, lo que se está hablando especialmente en los mercados financieros, es que déficit cero es la prioridad. Quieren que Argentina elimine el déficit fiscal antes de fin de año. Eso que significa que separan todas las obras y toda la obra pública que el gobierno tenía planificado para el próximo año. Ojalá. El plan perdurar para llegar a las elecciones, chau. De mínima va a ser frenar las obras públicas, porque no creo que eso les alcance para cerrar la brecha fiscal. Van a tener que ir por una nueva reducción de los planes sociales, una nueva reducción de las jubilaciones. Hay que tener presente, Gato, que con este nivel de inflación que tenemos en la Argentina, la recaudación está creciendo nominalmente 10 a 15 puntos por encima del gasto. Y esto es lo que le da algún changüí al gobierno, lo que le permite jugar un poquito a que puede ajustar el déficit fiscal y reducirlo. Pero esa recaudación está atada a una etapa de crecimiento de la economía. Si con este ajuste y esta corrida bancaria y cambiaria de estas últimas 2 semanas se frena la actividad económica, como ya anticipan muchas consultoras, la recaudación no va a crecer a ese ritmo y vamos a empezar lo que fueron los 90, la espiral que se va consumiendo. Vamos achicando la recaudación, achicamos el gasto, menos recaudación. Ahora, bien, Fernando, ahora seguimos. ¿Cuántas contradicciones? Lo estaba escuchando atentamente. ¿Y qué va a pedir? Lo primero que pide el Fondo Monetario Internacional: baje el déficit fiscal. Déficit fiscal que este gobierno aumentó considerablemente, superior al que había heredado de la presidenta Cristina Kirchner. Ahora fíjese cuántas contradicciones que hay en el discurso del gobierno. Cuánto relato. Piden austeridad. Echaron empleados públicos y siguen echando empleados públicos como los que echó Echeverre, desnudando áreas esenciales de control del Estado. Y en las últimas horas, el presidente Macri nombró a nuevos 40 funcionarios, entre ellos su propia fonoaudióloga. Micaela Méndez. Sí, es así, mire, léalo, si no me lo cree. Cortito En el boletín oficial de las últimas horas se dio que las primeras 60 páginas son para nuevas designaciones a la administración pública. Y el presidente Macri nombró a su fonoaudióloga, Micaela Méndez, como directora, atenti, porque este gobierno creo que todos los días bate el récord de los nombres para nuevas. ¿Se acuerda la de la movilidad en bicicleta, dirección de movilidad en bicicleta para la subsecretaría? Si alguien se la acuerda, le doy un premio. No, imposible. Igual ya ascendió esa funcionaria. Bueno, a eso iba, ¿no? claro, a eso iba, bien dice Darío. Ya la ascendieron.
Ahora debe ser secretaria de movilidad de, no sé, de El aviones. Metrobús de la ciudad de Metro- Buenos Aires, qué sé yo. Bueno, pero fíjese esto. Mire la incoherencia, la contradicción. Echan 330 empleados del ministerio en puestos claves, el SENASA, que es algo, el INTI, son áreas esenciales El del CONICET, Estado. la investigación El del CONICET, que es la investigación, es el presente y el futuro de la Argentina. Eso sí, el presidente se da el lujo, mientras pide austeridad, de nombrar a su fonoaudióloga, Micaela Méndez, como directora de gestión comunicacional de la Dirección General de Discurso de la Subsecretaría de Comunicación Presidencial de la Secretaría General de la Presidencia. Vámonos, gato, ya está. Terminó el programa. Me quedé sin aire. Gracias. Salió, ¿eh? Son 4 áreas, ¿eh? 4 áreas. Salió, así. Salió así. A ver si lo puedo repetir de nuevo. Directora de Gestión Comunicacional de la Dirección General de Discurso de la Subsecretaría de Comunicación Presidencial de la Secretaría General de la Presidencia. Tomá para vos. ¡Qué título! Además usa comunicación ¿Qué 2 veces, título? secretaría 2 veces. Sí, Se ve que sí. le sobran las palabras, lo único gratis que hay en la Argentina. Son dos diferentes. Claro. Una es una subsecretaría y otra es una secretaría, Claro, no te confundas. Esto en Europa no se consigue. Habrá que preguntarle al Fondo Monetario Internacional qué opina cuando le empiezan a pasar el vademecum de lo que quieren, qué opinan de esta secretaría. Bueno, vamos a lo que opinaba, por ejemplo, el Financial Times en el día de hoy, y Pedro va a dar otros titulares también en temas económicos, ¿no? El Financial Times: el resbalón de Argentina hacia la crisis obliga a Macri a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Títulos como este se repitieron también hoy en otros periódicos del mundo, Pedro, ¿no? Efectivamente, podríamos tomar muchísimos, elegimos en esta oportunidad los 3 principales diarios económicos de España. El diario 5 Días tituló "Urgente, hay que evitar el derrumbe". A ver si lo tenemos ahí para mostrárselo a todos, lo vamos a compartir porque es una etapa bastante impactante la de 5 Días. Argentina, urgente, piden evitar el derrumbe. Carrió también. Del desplome del peso en otro diario, en El Economista, que es otro diario muy importante. Estamos hablando de los principales diarios económicos de España. En El Economista, el desplome del peso, pedir auxilio. Y el tercero, Expansión, el otro diario económico. Estamos hablando de las tapas que perduran durante el día, no como las páginas web que van cambiando. Argentina pide ayuda. Vos fíjate que antes decía Gustavo las palabras que se usan, ¿no? Acá usan la palabra urgente, evitar derrumbe, pedir auxilio, pedir ayuda. Pero te dejo lo mejor para el final porque tiene que ver con algo, un mea culpa que tengo que hacer. Yo ayer decía que el fondo está aplicando las viejas recetas del consenso de Washington. Tengo que decir que estaba desactualizado. Hay un artículo que leí en la revista o en el medio Bloomberg, muy importante, economista, que dice que en realidad el Fondo Monetario Internacional ya no aplica las políticas del consenso de Washington, que en realidad ahora respecto de Grecia, tortura, tortura. Hay que dejar de torturar a Grecia. Yo ayer decía que ponía condicionamientos. El Fondo Monetario Internacional necesita dejar de torturar a Grecia, duro, Sí, o sea, la palabra tortura. Fui delicado Y acá, ayer, fíjate, me Pedro, disculpo. Dice, disculpame Pedro, pero bien la nota que traes. El FMI podría dar por perdida la deuda y alivianar la carga a Grecia. Esto beneficiaría a la salud económica del país a largo plazo y por lo tanto a la de Europa también. En cambio, el fondo demanda más medidas de austeridad e insiste con reformas estructurales de dudoso valor. Al mantener esta ideología económica, neutraliza el naciente crecimiento económico y asfixia cualquier esperanza de una prosperidad real. Para los defensores de del nuevo relato que dicen, ¿no?, que el fondo cambió, Pedro. Mira, yo estuve en Grecia en varias oportunidades en los últimos años, vi las políticas de ajuste, me quedó muy grabada una Navidad, una Nochebuena que pasé en Grecia. ¿Sabés lo que me impactó, Gustavo?
la cantidad de negocios abiertos y no había gente. Claro. No había gente comprando. Esa era la Grecia del ajuste. Por eso me llamó mucho la atención que en Bloomberg publicaran un artículo donde hablan de tortura. De tortura. El artículo es durísimo, mucho más duro, Gustavo, de todo lo que estuvimos diciendo nosotros en estas últimas 48 horas. Pero llevemos tranquilidad a la gente, ¿eh? Porque además de la Cancillería española, tuiteó el presidente de Brasil, Michel Temer. Él brinda su apoyo al presidente Macri. La política económica del presidente Mauricio Macri es una política de responsabilidad, de reformas para el crecimiento sustentable y para el desarrollo de la Argentina. Tenemos plena confianza en ese camino, así que, Gustavo, creo que nos podemos quedar tranquilos. Sí, no, bueno, tremendo. Un presidente que en este momento creo que alcanza, ¿cuánto? 2% de popularidad en Brasil, ¿no? Algo así. Yo estoy tratando de llevar tranquilidad y vos me decís que no nos podemos quedar tranquilos. Bueno, muy bien. No se puede con todo. Bueno, en el tema del tarifazo, habló hoy en la Cámara de Diputados el diputado nacional Máximo Kirchner y se refirió a esta coyuntura difícil que vive la Argentina. Néstor Kirchner recibió el país de la mano del senador Duhalde. Era un senador a cargo del Poder Ejecutivo porque muchos de los que están enfrente habían huido. Y el superávit energético que había era a costa de 25% de desocupación en una Argentina que se había caído y que lo único que hacía era exportar gas barato a Chile para que el modelo chileno funcionara. Porque acá todos hablan de hacerse cargo, que es lo que nos hace ayer el presidente, que es de teflón. O la culpa es de la anterior presidenta, o de que sube el petróleo, pero él no tiene nada que ver. Es un pobre señor muy bien intencionado que quiere el bien para todos. Me pregunto entonces, en estas cuestiones fiscalistas que tanto le interesa y hacérselo serio y discutir los números, por ejemplo, podrían leer el diario que los depositó en la presidencia, el que le juntó los votos, porque militantes ahí no hay, el que le juntó los votos, que dice también, rareza fiscal, lo que se ahorra en subsidios se va en intereses del pago de deuda. No contemos LEVAC y todo lo demás que están yendo a buscar ahora al Fondo Monetario. Yo los veo espantados, como veía ayer la cara del presidente. El presidente habla en inglés, no significa que comprenda la política internacional. Desde hace más de un año, los 3 candidatos que tenía el presidente de Estados Unidos para poner al frente del manejo de las tasas decían que había que subirlas. ¿Quién piensa en la política económica en este gobierno? Esto es Clarín 2009. No traigo las declaraciones de muchos de los que están sentados hoy en la banca oficialista, son parte del gobierno porque no voy a personalizar las cosas que desean sobre este aumento. ¿Lo ven? Llegan boletos de gas con aumentos de hasta el 200%. Ya hay polémica y rechazos por el aumento de gas. La falta de seriedad constante en estos temas son los que nos trajeron hasta acá. Y me parece que este Congreso lo que no puede hacer es ser la cara del ajuste de Milling y de Aranguren. Y que las tarifas deben ser justas. Y creo que ustedes tienen la suerte de tener una posición responsable como somos nosotros y no como la que tuvimos nosotros, o que nos dejó sin presupuesto, o que avaló el corte de rutas en la Argentina durante más de 100 días, o que avaló a las fuerzas de seguridad, incluida la Gendarmería, para que se orientara y dejara a los argentinos sin seguridad. Somos muy responsables, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, así hablaba esta tarde el diputado nacional Máximo Kirchner en una sesión que continúa en este momento donde la oposición, daría la impresión, tiene el número para sacar un proyecto que cambie el proyecto del gobierno, mejor dicho, las tarifas impagables del gobierno. La diputada nacional, Graciela Camaño, también estuvo muy dura esta tarde con el gobierno. Aquí muchas de las cosas que pasaron porque se privilegiaron el negocio de los amigos. Y ayer, escuchando al señor Cardarelli, que es la persona con la que seguramente está sentada hoy el ministro de Economía, dijo algo que me hizo reflexionar en torno a lo que voy a decir en el día de hoy. Dijo que para el Fondo Monetario Internacional el ajuste tarifario se hizo más rápido de lo que ellos pensaban. Porque quiero que el que vote hoy, señor presidente, vote sabiendo que atrás de todo este proceso de renegociación de tarifas hay un tremendo negociado. Entonces,
nadie venga acá ingenuamente a decir que nosotros somos demagogos, o que nos juntamos, o que vamos atrás de Juan o de Pedro. No vamos atrás de nadie, tanto que se limpian la boca hablando de república. República es división de poderes, como poder republicano de un Estado democrático haciendo nuestro trabajo de controlar al Estado. Es vergonzoso lo que hicieron, vergonzoso. Tenemos los reclamos en el CIADI, las actas dicen que tienen que declinarlos y resulta que hicieron cualquier cantidad de maniobras para poder seguir con los reclamos en el CIADI. Con una perlita, porque por ahí alguna diputada le dijeron que iban a bajar las tarifas. No solo no le van a bajar las tarifas porque ya están renegociadas en esta revisión integral, sino que además, señores, están dolarizadas. No tenemos un problema nosotros. Tienen un problema ustedes, que lo tienen que resolver. Tienen la obligación de resolverlo, porque los argentinos ya no toleran más tanta mentira. Así hablaba la diputada Graciela Camaño. La sesión sigue y vamos, antes del debate y de la opinión de los economistas que nos acompañan esta noche, a ver otras opiniones de economistas en las últimas horas sobre esta decisión del gobierno de ir al Fondo Monetario. Guillermo Nielsen dice: el anuncio deja un sabor amargo. Ex secretario de Finanzas. Miguel Kigel, economista: es la opción menos costosa. Martín Redrado: la medida es un paso atrás. Fausto Espotorno: esto calma un poco los mercados. Bueno, hoy estamos acá con Andrés Aciaín, economista. Está llegando José Urtubey, empresario. Y también estamos con Federico Bernal para hablar del tema tarifazo que se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre este regreso del gobierno al Fondo Monetario Internacional? Mira, por un lado, obviamente, como argentino, no como economista, uno tiene el recuerdo, digamos, del Fondo Monetario como un organismo que en muchos años en la Argentina tomaba las decisiones que en realidad teníamos que tomar los argentinos, ¿no? El presidente, en lugar de responder a un mandato, a un proyecto político, parecía un che pibe que le chiflaban desde el Fondo Monetario, le mandaban la tarea, iba a cumplir, ¿no? Tal vez lo más patético fue cuando De la Rúa tenía una sola bandera: combatir la corrupción, y porque el Fondo Monetario le exigía la ley de flexibilización laboral, salió a coimear diputados para aprobar una ley en el Congreso. Entonces, me acuerdo que también batallaban muchísimo con la ley, ¿se acuerda?, de intangibilidad de los depósitos. Que sí, aprobaron, pero ese fue un y invento después, a los nacional, próximos días hicieron... Ese fue un invento nacional, no fue requerido. Bueno, no, pero... Estaba dentro también de lo que decían, les exigía el fondo, ¿no? Y después, desde un análisis más económico, no solo, bueno, esto es económico, ¿no? Volver a la dependencia financiera respecto a los mandatos del fondo. Yo creo que es lo que están queriendo hacer, no es, digamos, como dicen, pagarle al jubilado o pagar la asignación ante una corrida, mejorar las cosas, sino creo que lo que están haciendo es querer tirar un crédito con el FMI para endeudar al Estado argentino, para cubrir la salida de los grandes grupos económicos locales e internacionales, muy parecido a lo que fue el blindaje de la Rúa, que vino el crédito, aumentaron un poquito de reserva y en un par de meses se la fumaron porque la fugaron todas al exterior. Entonces yo creo que lo que van a hacer es empernar a la Argentina con una deuda que va a ser muy difícil de pagar en un futuro, que no va a salvar este esquema, porque este esquema es un esquema especulativo que no tiene viabilidad. Tomar deuda sin capacidad de repago o generar una bicicleta financiera que genera un rendimiento extraordinario en dólares. ¿Y de dónde salen esos dólares? Tomar crédito para sostener aún más es lo insostenible. Lo único que va a hacer es que el Estado argentino quede endeudado, los grupos locales e internacionales fuguen al exterior esa plata que va a entrar con el nombre de crédito del FMI. Y cuando finalmente se produzca la crisis y una devaluación brusca, lo que va a pasar es que la deuda en dólares del Estado argentino va a subir y la plata de los grupos locales que fugaron al exterior también, ¿no? Entonces va a ser una transferencia de ingresos brutal de todos los argentinos hacia una serie de grupos fugadores.
Ahora, ¿por qué cree usted que el gobierno toma así, de la tranquilidad que decían tener la semana pasada, a en un par de horas anunciar lo que todavía no sabe? Bueno, ahora dicen que es un stand-by, la ayuda del fondo. Mira, yo creo ¿La que... situación es preocupante o Sí, porque no sí. le quedaba otra? Ellos llegaron a una situación, digamos, primero montaron, ¿no? Acá la causa no es la suba de la tasa de interés internacional, la causa no es el impuesto a la renta financiera. Si uno analiza, mira, la tasa internacional hoy está en el bono a 10 años norteamericano en el mismo nivel que estaba el 21 de febrero de este año. O sea, no hay un cambio brutal. El impuesto a la renta financiera se solucionaba con aumentar 1.35 la tasa que pagaban las LEVAC y ya se compensaba el impuesto. Entonces acá hay algo más profundo, que es que montaron un esquema hiperespeculativo, eliminando leyes como la que después de la crisis de convertibilidad se había puesto de que si entraba un capital tenía que permanecer un plazo mínimo, eliminando, por ejemplo, a los exportadores la obligación de liquidar las divisas. O sea, armaron un esquema que dejaron a toda la Argentina a merced de una timba que armaron con las LEVAC, que a la primera de cambio, los grupos que vinieron así como vinieron, se toman el palo porque dicen en cualquier momento devalúan, perdemos, y eso lo que pasó fue cualquier señal que desató una corrida. El Banco Central se equivocó, jugó mal. Las pocas cartas que se dejó después de atarse de manos con este esquema que armaron, las jugó mal porque las jugó de entrada, en forma bestial, no dio resultado y quedó expuesto. En vez de dejar subir el dólar y después salir a vender reservas y a subir la tasa con algún anuncio diciendo este es el valor de referencia, como para calmar la corrida, no, salió de entrada a vender dólares, subir tasa, no dio efecto y es como que jugaste todas tus armas, el otro no lo pudiste parar, te pasaron por arriba. Ante esa situación, después salieron, bueno, a vender humo diciendo que iban a obligar a los bancos a vender dólares que no tenían. Y finalmente este anuncio de un crédito con el FMI que también empezó bastante... Yo te voy a decir, mi opinión es que no lo van a lograr. El crédito, ¿eh? ¿No van a lograr el crédito? Yo creo que no. Porque empezaron con que iban a ir a la línea flexible. Sí. No, en Argentina no cumplía ninguno de los requisitos de la línea flexible. Claro. O sea, como te digo, el nivel de improvisación, ¿no? Por ejemplo, había que tener una inflación baja y estable. Claro. Es un ridículo. Después dijeron, no, a la línea precautoria, tampoco clasificamos. Y terminamos en un crédito stand-by, condicionado, tradicional, que va a venir con un reclamo de ajuste de parte del Fondo Monetario, que Macri no va a tener, desde mi opinión, la capacidad política y social de imponer. Entonces, este crédito, desde mi punto de vista, va a naufragar y este ancho de espada que creen que van a sacar se va a transformar en un 4 de copa y agarrate Catalina la que se viene, ¿no? Andrés, vos decís que el crédito se lo aprueban, pero después no se lo desembolsan. No lo va a poder aplicar, porque los condicionamientos que le van a poner... O sea, los créditos flexibles son los que vienen sin condicionamiento. Dice, ya no, el FMI cambió, ahora te da plata y no te aprieta tanto. Ahora es bueno. Ahora es bueno. Toda esa Bueno, cuestión... hoy lo único que dijo en 1 hora 50 el jefe de gabinete, que habló 1 hora 50, lo único que dijo para sacar, para extraer, admitió que ahora el fondo les va a exigir más, los va a observar más y utilizó un tercer término que los va a controlar más. Monitorear, ponele. Sí. 3 cuestiones, ¿no? Es decir, ellos están admitiendo que las condiciones del fondo van a ser de exigencias superiores a las que puedan dar. Y voy a decir una cosa más. Incluso si aplicaran todas las políticas que quisiera el fondo de ajuste y se las votaran, el problema sigue igual. Porque el problema no es un excesivo gasto público, eso puede disminuir un poquito la bola de las LEVAC porque se alimenta menos de la financiación del déficit del Estado. Pero en paralelo a eso hay un problema externo de la economía argentina que no se soluciona con el ajuste del gasto público, que tiene que ver con un déficit comercial, un déficit de turismo, con intereses acumulados de deuda que se van a sumar estos pagos de deuda y con una fuga de capitales impresionante. Entonces, todos esos componentes que marcan el rojo de las cuentas externas, por más que le saquen la copa de leche al pibe en el comedor y le aprieten el bolsillo al jubilado y no pueda comprarse los remedios, que es el programa fabuloso que tienen, la fabulosa idea de cómo solucionar una crisis externa, ajustando a los que menos tienen, aunque lo logren, yo no creo que no lo van a lograr política y socialmente, pero ponele que lo logren, no solucionan el problema. Esto es como cuando salieron con el déficit cero, de época Caballo, que era la solución, y explotó a los 2 días, porque no es un problema fiscal, es un problema externo. Y externamente lo único que ha hecho este gobierno es incrementar el problema, con una apertura comercial, fomentando la dolarización, tomando créditos que no hay capacidad de repago. Entonces el problema no es soluble en estos términos. José Urtubey se suma, ¿qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo está la bueno, ¿y los sorprendió este pedido de...? En lo particular creo que 2 comentarios. Empiezo diciendo, en medio de la tormenta hay que colaborar desde todos los sectores para ver cómo podemos salir de ella
Sí, de un gobierno ahora que no se dicho ha esto, dejado ayudar. por supuesto. De Ahora, un gobierno que no se ha dejado ayudar. Por eso. Pero ahora, ¿cuál es la actitud? Creo que esa debe ser. Dicho esto, digo, ¿cuál es mi expectativa y un poco por qué no me sorprendió esta realidad? Mi expectativa es que pasemos a un modelo de desarrollo en la economía, no un modelo especulativo. Las políticas sobre las LEVAX está claro que no fue la política adecuada. La vengo sosteniendo desde hace ya rato. Me parece que por otro lado, el fortalecimiento de la oferta productiva es el camino ideal para combatir la inflación. Por eso es que digo, acá creo que hay que ir a un acuerdo económico y social en donde todos los sectores estemos de acuerdo en cuál es una hoja de ruta que beneficie a la pyme, que beneficie a la gente, que beneficie a la Argentina productiva. Yo en algún punto coincido en muchas cosas y en algún punto no coincido, porque yo creo que efectivamente pero que era algo previsible, por eso me llama la atención. El dólar se iba a encarecer en el mundo. Y esto era algo previsible, porque la economía americana hizo una reforma tributaria, está creciendo de tal forma, y el empleo americano está creciendo de tal forma, que iba a ser una aspiradora. Y eso, sumado a fondos especulativos sobre las LEVAX, era obvio que si vos toda tu política económica la tenés sostenida sobre esta política especulativa, frente a un vaivén internacional negativo o frente a un retiro indiscriminado de estos fondos, está supeditado a una corrida como la que pudimos experimentar la semana pasada. Ahora, José, ¿no han sido realmente, de decir, el mejor equipo de los últimos 50 años a sacar del día para la noche un gesto desesperado? ¿No han sido ineficientes en el manejo o irresponsables en el manejo de la economía? Imprevisibles también. Es decir, ¿por qué? Porque creo que en alguna medida, por la falta de planificación, ojo, pero parten de una equivocación del planteamiento de la economía que queremos. Yo creo que tenemos que ir, como te digo, a una economía productiva, desarrollista, en donde, por ejemplo, y aspiro a que haya después un equilibrio con lo que se generen de estos créditos, eventualmente, o con lo que libere, o la buena señal que pueda dar sobre el mercado. Creo que tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, no puede ser gradual a 5 años una reforma impositiva que recién se hizo a fines del año pasado, y por otro lado tenés una gradualidad que no lleva a 5 años, ni en la política monetaria, porque las metas de inflación son al 12%, después corregidas al 15%, y por otro lado también tenés lo de las tarifas, que no tuvo una gradualidad de 5 años. Entonces, cuando vos no tenés un equilibrio en las variables económicas, lamentablemente lo que generás es estos digamos, desaciertos que los termina pagando la cuerda por lo más flojo se corta por lo más delgado. Es decir, finalmente la pyme, finalmente el que es el asalariado. Y esto es lo que hay que evitar, porque ¿qué es lo que me preocupa más? Un comentario más. Hoy, más que la inflación, a mí me preocupa el mercado interno, la actividad económica interna. Porque si estas tasas al 40% se mantienen en el tiempo, va a perjudicarse el mercado interno, se va a perjudicar más la empresa, la pyme argentina, se va a perjudicar más el asalariado, y ahí es donde digo, remontar o encender los motores va a ser muy difícil. Portugués, sos demasiado optimista. Me parece que no hay ninguna señal de... No, pero digo, es mi expectativa. En este momento, digo, pasada la tormenta, yo sí tengo esa expectativa. Yo lo que creo que pensar en un proyecto desarrollista de la mano de un crédito stand-by con el FMI es como, digamos, mezclar el agua y el aceite, porque las exigencias del Fondo Monetario van a ser achicar aún más el mercado interno. Entonces, si vos tenés como planteo un desarrollismo y vas a firmar un acuerdo con el con el Fondo Monetario que te va a imponer un achicamiento del mercado interno, lo veo digo, el acuerdo con el FMI que eventualmente, digo, no está entre las soluciones corto plazo, porque en definitiva es para calmar un mercado. Yo digo, la política económica pero tiene es un que ser crédito condicionado. El tema es que va a ser un crédito condicionado. No pude leer las condiciones porque todavía no se hicieron públicas, pero te quiero decir, eventualmente cuando se hagan públicas ahí podremos discutir, pero en alguna medida mi expectativa es poder redireccionar la política económica. Yo creo que esa expectativa, digamos, se podría dar, pero no en el marco, digamos, de la situación que estamos metidos ahora. Estamos en una coyuntura tan apretada en términos externos, con una vigencia de si firmás o no un crédito, que lo más probable es que venga condicionado, digamos, a un achicamiento del mercado interno, que en esa coyuntura, digamos, esa puede ser una propuesta para pensar después de que esto, digamos, desbarranca, si es que desbarranca.
Ahora, para salvar las cuestiones en el corto plazo, con alternativa a la salida, digamos, del Fondo Monetario, que ponerle que el crédito ese, digamos, condicionado, no se logre aprobar, no hay muchos caminos, porque Argentina, digamos, quedó con este esquema especulativo en 3 opciones. O conseguir créditos para financiar la fuga de capitales, lo que dure, digamos, este esquema especulativo, lo que dure, consigamos créditos, y estiremos la agonía al estilo del final de la convertibilidad, digamos, pidamos cada vez mayores créditos con mayores exigencias para estirar el momento de la crisis, que creo que es el camino que se eligió. Tenés las medidas estas que dicen canjes compulsivos, al estilo Plan Bonex, para toda la masa del EVAC, digamos, estirar los vencimientos y no pueda ir al dólar. Sí, que ahí sería una vez más en la historia argentina un engaño. Eventualmente un desacierto enorme porque... Sí, yo comparto, digamos, sería el otro principio, sí, digamos, más allá que gran parte son especuladores, debe haber seguramente una... Y la tercera alternativa es una devaluación brusca que desvalorice las LEVAC, digamos, pero no hay, me parece, no veo otros caminos en esta coyuntura, una vez que ya te metiste, digamos, en este esquema financiero y ante esta situación en que nos encontramos ahora, ¿no? Claro. Bueno, enseguida para la próxima hora está Federico Bernal con todo el tema tarifazo. Se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Vamos a ir al Congreso y vamos a seguir con este debate. Gracias, José, como siempre. Gracias, Andrés. Y antes de irnos a la pausa, hoy hubo finalmente una renuncia y una jubilación en la justicia. Darío. Crónica de un final anunciado después del fallo ajustado a derecho de Jorge Luis Ballesteros respecto a Cristóbal López y Fabián de Sousa, que determinó la libertad, más allá que confirmaron el procesamiento. Bueno, Jorge Luis Ballesteros, después de más de 35 años en la justicia, como secretario primero, después como juez federal, ahora como camarista federal, ante las presiones, primero pidió licencia y ya le mandó la carta al presidente de la Nación que renuncia a partir del 1 de junio. Quiero decir algo, que en esa carta que le manda Ballesteros, si bien no se dice nada, debe quedar en el recuerdo del presidente que fue Jorge Luis Ballesteros, uno de los camaristas que le firmó el sobrecimiento en las causas de las escuchas telefónicas. Algo así como, así te pagan los favores en este gobierno. Lo tiene que poner en el cuadrito. Exactamente. El presidente, ¿no? Tal cual. Bueno, enseguidita, más números que golpean al gobierno y al presidente Mauricio Macri. Se desploma sin el anuncio de ir al fondo la imagen del gobierno y del presidente Mauricio Macri. Enseguidita, con esa información, el debate en la Cámara de Diputados y todo lo que tenemos aquí para seguir analizando esta realidad, la que te mostramos desde hace mucho tiempo, la que no te escondemos y aquí la analizamos y la debatimos. Ya volvemos.